nuestro curso Principios Infalibles del Dinero. ¡Wow! Hoy día estoy más emocionado que nunca, porque vamos a tocar uno de los capítulos que a mí más me agrada, me inspira, me motiva, y es lo que me gusta también enseñar. Acerca de justamente la ley de la perspectiva temporal. O sea, en este curso, una de las cosas que y yo siempre considero, lo aprendí, bueno, por experiencia, acerca de, en cuestión de dinero sobre todo, es tener una visión del futuro. Es decir, que nuestras decisiones que tomemos en este día, el día de hoy, en este instante, ¿cuánto va a repercutir en el futuro de mi vida, de mi familia, de mi destino? Muchas veces la gente solamente vive el presente. Está bien disfrutar el presente, pero sin perder de perspectiva el futuro. Porque hoy día puedes tirar la casa por la ventana, como ha ocurrido con algunas personas, que hoy día tiran la casa por la ventana y mañana no tienen ni para comer. De eso se trata el día de hoy. Muy bien, sean bienvenidos. Vamos a orar al Señor para que Dios nos guíe, nos impulse y pueda guiarnos en todo lo que vamos a aprender. Padre, en esta noche te bendecimos y te damos gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Señor, en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo nos toque nuestros corazones, nuestra mente, y que podamos aprender para aplicarlo a nuestra vida, estos principios sobre la finanza. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Sean bienvenidos todos entonces. En esta noche vamos a comenzar. Vamos a comenzar. El capítulo 5, la ley de la perspectiva temporal. La ley de la perspectiva. Perspectiva es como mirar, observar desde un ángulo. Vamos a entender un poquito. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El apóstol Pablo en esta ocasión nos está diciendo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me extiendo a lo que está adelante. Esa es la ley de la perspectiva temporal, extendiéndome a lo que está adelante. Las personas de mayor éxito en cualquier sociedad son aquellas que dedican más tiempo al tomar sus decisiones diarias. Así es. Nuestras decisiones tenemos que tomarlas pensándolo bien, planificándolo bien. No solo mirar el fruto de ahora, sino mirar el futuro. ¿Qué va a ocurrir con esa planta si el día de hoy yo no la riego, si el día de hoy no la conservo, si el día de hoy no le doy, no la abono? En el futuro, hoy día voy a comer, pero en el futuro no voy a poder seguir comiendo. Es lo que pasa con muchos, lamentablemente, personas que conocen los principios de las finanzas. Hay muchos testimonios, seguramente que usted ha escuchado de algunos. Personas que llegan a ser muy ricos, personas que han invertido, negociado y han hecho mucho dinero.
Ahora, ellos han conocido esta ley del futuro y por eso que el día de hoy han sembrado para cosechar más tarde. Pero lamentablemente ocurre muchas veces que la siguiente generación, sus hijos, sus nietos, reciben esa herencia, pero no conocen el principio de la perspectiva temporal. Entonces, ellos solamente se dedican a vivir el presente, solamente se dedican a disfrutar del fruto que fue sembrado hace años atrás. Y no por eso es que no valoran las cosas. No valoran. Vamos a seguir aprendiendo. Dice, después de estudiar muchos de los factores que contribuyen al éxito financiero individual, a lo largo de la vida de una persona, se llegó a la conclusión que uno de los que predomina sobre los demás es lo que se denomina la perspectiva temporal. Es decir, la gente de éxito, ¿por qué llega a tener éxito? Uno de esos principios es que ellos ven el futuro. Ellos tienen un objetivo en el futuro. La mayoría así es. Por eso es que hay gentes, personas, que se sacan la lotería, pero ellos antes eran pobres y nunca aprendieron la ley de la perspectiva temporal. Y piensan que toda la vida va a ser igual. Esto ocurre no solamente con una herencia, incluso con un buen negocio. Hoy día, de repente, tienes un buen negocio. Mañana no sabes si ese negocio va a seguir igual. ¿Te das cuenta? Puede ser con un trabajo. Muchas personas, por ejemplo, no aprecian, no valoran su trabajo. Reniegan, se quejan, murmuran de la empresa y todo lo demás. Pero no valoran porque no ven en el futuro. En el futuro no ven qué harían si esa empresa quiebra, si esa empresa cierra. Entonces, no aprenden a valorar las cosas. Cuando más asciende, esto me gusta, escúchenlo. Dice, cuanto más asciende un individuo en cualquier sociedad, más larga es su perspectiva temporal u horizonte temporal. Es decir, cuanto una persona asciende más, lógicamente su visión se amplía. Va a mirar más lejos, ¿sí o no? Y más alto va a mirar más lejos aún. Esa es la clave. Esa es la clave. Cuando tú más asciendes, más miras el futuro. Y empiezan los negocios. Miren, conozco muchos testimonios de personas que nunca tuvieron un negocio, pero por la necesidad empezaron uno. Entonces, empezaron a vender o a fabricar productos y wow, les agradó tanto ese sentirse bien produciendo ese producto y también obteniendo las ganancias, que dijo, carambas, qué bueno es esto. Voy a duplicar, voy a comprar más de estos productos, voy a fabricar más de estos productos. Y en realidad se convierte en una bola de nieves, porque no hay manera de pararlo. Cuando una persona tiene la perspectiva del futuro, así es. No hay manera de que te puedan parar, porque tú estás pensando, has ganado hoy día, no te comes toda tu semilla. Es como un labrador. Usted sabe, yo he sido criado en la chacra. Un labrador, por ejemplo, en cuanto a la papa, un labrador no puede comerse toda la cosecha, ni vender toda la cosecha. Lo que tiene que hacer, en primer lugar, es separar la semilla para la siguiente temporada. ¿Entienden? Es separar la semilla para la siguiente temporada. Y escoge las mejores papas
No escoge las peores, no escoge lo que le sobra, sino la mejor. Se llaman primicias. Y escoge y lo guarda eso. Y el resto sí ya lo vende, lo negocia, paga sus cuentas, en fin. Pero esa papa que ha separado tiene un destino, perspectiva del futuro. Esa papa, ese campesino está viendo que esa papa en el futuro le va a dar de comer y le va a dar la próxima cosecha. Esa es perspectiva del futuro. Lo mismo pasa en diferentes formas, circunstancias. En un negocio también pasa lo mismo. Cuando uno tiene la perspectiva del futuro, entonces uno puede tener una visión más amplia. Y uno no se puede detener. Y tu visión se amplía. Y ya no te puede detener. Realmente yo me quedo sorprendido. Porque es algo que yo he experimentado en mi propia vida. Miren, les cuento con toda honestidad y con toda verdad. Mis hijas y mi esposa también escuchan estas cosas y yo no les puedo mentir. En el inicio de nuestro matrimonio, yo lo único que quería era tener una casa donde vivir. Nada más. Tener a mis hijas y nada más. Ese fue mi objetivo principal, ¿no? Pero empecé a construir la casa. De pronto construimos un segundo piso. Y ahí estaba el segundo piso. Medio acabar. Y en eso un vecino tiene un familiar que necesita un departamento. Y me dice, vecino, ¿usted el segundo piso, usted lo ocupa? No, le digo, estamos ahí tratando de terminarlo. Ah, porque yo tengo un familiar que necesita un departamento. A ver, para verlo. Y sube de curiosa. Me dice, pero ya está casi todo terminado, no tiene nada. ¿Cuánto no alquilaría? Yo ni sabía poner precio en esa época. Ni sabía cuánto valía un departamento. No, porque yo estaba muy conforme con tener a mi familia nada más. Y entonces vino el inquilino, le dije, bueno, un precio, debe haber sido barato, porque al toque aceptó, ¿no? Entonces, bueno, empezamos ahí y empezó a generar un dinero extra. Claro, la mayoría, por ejemplo, decimos, ese dinero extra me sirve para pagar esta deuda, me sirve para pagar esta, pero yo dije, no, tomé una decisión. Ese dinero que yo estoy recibiendo por el departamento va a servir para construir el que tenemos al frente, que tenemos que construir el siguiente. Y con ese dinero construimos el siguiente departamento. Logramos alquilarlo, porque yo seguía trabajando. Entonces yo podía vivir, gracias a Dios, con mi sueldo. Entonces este dinero extra no era para malgastarlo, sino era para invertirlo. Y así, ya no era uno, ahora son dos. Con dos construí el tercero más rápido todavía. ¿Se dan cuenta? Entonces miren ustedes, eso es tener una perspectiva de futuro. Usted puede hacerlo. Yo lo hice sin saber, aprendí, como dice, a cocachos aprendí. Pero así es. Por eso yo entiendo ahora a esas personas, wow, yo entiendo a esas personas que se desvelan, madrugan, y es porque tienen una perspectiva muy fuerte del futuro. No hay horarios, no hay frío, no hay calor, porque ellos están pensando en el futuro. Tienen una perspectiva del futuro. La pregunta es, ¿usted tiene una perspectiva de futuro? ¿Un sueño, una visión, un anhelo? Esa es la pregunta. Vamos a continuar. La gente con este tipo de perspectiva está dispuesta a pagar el precio. Hoy no le habían pasado la diapositiva, disculpen ustedes. No había pasado las diapositivas. A ver, vamos a ver cómo es esto.
Ya, vamos a pasarlo ya. A ver, ahí está, ya está. Vamos al siguiente. Muy bien, eso también ya lo hemos pasado. Ahí está. Ahora sí. La gente con este tipo de perspectiva está dispuesta a pagar el precio del éxito durante un periodo de tiempo dilatado antes de alcanzarlo. Miren, la gente de éxito está dispuesto a pagar el precio. Filipenses 3:14 dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Wow. Una vez creo que yo los compartí, pero no sé si con ustedes, en otro grupo posiblemente, hicieron un experimento. Miren, habían 3 niños, pusieron una mesa y le pusieron una golosina ahí delante de cada uno, la misma cantidad de golosinas. Y la persona que estaba haciendo el experimento le dice, a ver, disculpen un poquito, les dice, si ustedes no se lo comen hasta que yo venga, les voy a dar otra más. Van a tener ya 2. Y se fue. Un aproximado de 10 minutos. Y a esos niños que nadie los estaba mirando, se miraban las caras uno del otro. A uno agarró, lo olió, lo dejó. El otro también ya no pudo resistir y igual le dio un mordisco. El otro al mirarlo también agarró y también le dio su mordisco. Y al final terminaron comiéndose toda la golosina. Mientras que el otro tenía ganas de comérselo, pero se las aguantaba. No, agarraba, lo miraba, lo olía. No. Decía así, no. A los 10 minutos llega la persona que estaba haciendo el experimento y le dice, a ver cómo están. Y lógicamente, los 2 que ya se lo habían comido, ya no había más para ellos. Pero la otra persona que se había aguantado, pagó el precio, se había aguantado ese deseo de comérselo, tuvo 2. Y ahora pudo disfrutar no de 1, sino de 2. Esa es la perspectiva temporal. Es decir, lo que usted ve ahora no es nada en comparación de lo que puede ver en el futuro. Por eso no se coma la golosina el día de hoy. Aguántesela como los machos. Porque el día de mañana o pasado mañana, quizás el otro año, usted va a poder disfrutar mucho más de lo que ahora puede disfrutar. Por eso me encanta a mí. No sé si a ustedes les encantará esto, pero a mí me fascina. Dice, las personas piensan en las consecuencias de sus elecciones y de sus decisiones en términos de lo que podría significar a 5, 10, 15 o incluso 20 años a la vista. Así es. La gente que tiene visión, esa persona, sus decisiones lo hacen basado en el futuro. Así es. Y esto es para todo en la vida. Miren, les voy a contar. Incluso hasta para casarse. Mucha gente escoge la pareja porque es guapo, es bonita, 90, 60, 90. Solamente quiere disfrutar. Ay, es que yo lo amo, está lindo, está precioso. Solamente quiere disfrutar el presente. Pero la persona que tiene perspectiva del futuro, quizás no está simplemente mirando ese cuerpo bonito, porque ya a los 40 ya nos queda muy poco. Ese hombre guapo ya a los 50 puras arrugas, ¿no? Puras canas. Pero
ese hombre, esa mujer que tiene una perspectiva del futuro, piensa a la hora de tomar sus decisiones. Piensa y dice, este hombre o esta mujer me conviene para que me acompañe hasta que la muerte me separe. En base a eso, toma sus decisiones. De eso se trata. Entonces, por eso les digo, esto sirve para todo. De mismo modo, para estudiar. Para estudiar. Mucha gente dice, no, yo no estudio. No, si con lo que yo ahorita gano en mi trabajo es suficiente para mí y para mi familia. Porque no tiene una perspectiva del futuro. Pero aquella persona que sí lo tiene se prepara hoy. Hoy se prepara. Un médico. ¿Por qué cobra tanto el médico? Porque ha estudiado 10, 12 años. Y ahora, todo ese sacrificio que hizo siendo joven o cuando todavía estaba estudiando en la carrera, pues ahora le toca disfrutar. Maneja hermosos carros, tienen cuentas en el banco, 2 o 3 consultorios, ya no tiene que quemarse el sol, bajo el sol, ya no tiene que levantarse de madrugada, porque hoy disfruta. Porque cuando era joven, como dicen, se quemó las pestañas. Eso es tener perspectiva temporal, es decir, mirar más que el presente. Siguiente punto. Punto B dice, la gratificación con demora es la clave del éxito financiero. La gratificación con demora. Ay, eso es lo que a muchos no nos gusta. No nos gusta esperar la gratificación. Miren, hoy día es 15. Muchos han recibido el día de hoy su gratificación. Y yo les aseguro que el día domingo ya están agujas. ¿Y le echan la culpa a quién? A la empresa. La empresa no me da mucho dinero. Y no tengo. Miren, las personas. Aquí está otra clave. Miren, esto acá, ahorita se me ha prendido el foquito. Las personas que viven emprestándose o endeudándose no tienen perspectiva del futuro. Porque no ve el futuro. Solamente quiere disfrutar ahora. Pero no se da cuenta que, y ahí está mi dicho que yo siempre les digo. ¿Cuál era mi dicho? No, mi dicho es, ¿cómo dice? A ver, paga ahora y disfruta después. Porque si tú quieres disfrutar ahora, más tarde lo pagarás muy caro. Y eso ocurre en todo en la vida. Pasa con la vida. ¿Cuántos tenemos testimonios, experiencias de personas, por ejemplo, en su juventud fueron unos mataperros? Abandonaron a los hijos, abandonaron la familia, los matrimonios. Yo mismo soy 3, 4 mujeres, la parranda, la vida bohemia. Y cuando llega a la edad adulta, ya a la tercera edad, donde ya se le acabaron las fuerzas, donde ya no hay trabajo, ahí la van a pagar. Pero estas personas no han pensado en eso. Porque, hermanos y amigos, nosotros aún a nuestros hijos tenemos que criarlo con esa perspectiva del futuro. Si criamos bien a nuestros hijos, estamos asegurando, de una manera indirecta, estamos asegurando nuestro futuro. Porque nuestros hijos nos van a estimar, nos van a amar y nos van a cuidar. Pero si tú no has sido
un buen padre, una buena madre, y no has pagado el precio para criar a tus hijos, más tarde lo vas a pagar muy caro, porque no has sembrado para cosechar de ellos. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Siguiente punto dice, la autodisciplina es la cualidad personal más importante. A ver, vamos a ver dónde estamos acá. A ver, vamos a comentar esto también, me parece bien interesante. Dice, el ser humano inicia el ascenso en la escala social y económica el día que empieza a pensar en las posibles consecuencias a largo plazo de sus actos. Así es. Miren, el ser humano inicia el ascenso, es decir, lamentablemente, y esto es cierto, vivimos en una escala social. Valgan verdades, eso no lo podemos negar nadie. Esa escala social no depende ni del gobierno, no depende de los demás, sino solamente depende de nosotros. Solamente depende de nosotros. Por eso yo siempre les digo, no te quejes de la vida que llevas, porque eso es lo que tú has sembrado. Eso es lo que hemos sembrado. Entonces, porque si uno quiere salir de la escala social baja, se van a presentar de muchas maneras. Puede ser a través de un trabajo. Miren, hay personas que son muy pobres, analfabetas, sin recursos, pero ellos tienen una perspectiva temporal, ven un objetivo en el futuro. Un ejemplo, tenemos ahí a los reyes de Gamarra. La mayoría de esas personas, creo que ninguno nació en cuna de oro, pero la mayoría se inició como ambulante, vendiendo medias en las esquinas. Otro testimonio escuché que vendía bolsas. Esas bolsas que nos venden cuando estamos de compra, pasan una señora vendiendo bolsita para que lleve su mercadería. Esas bolsas. Eso, estoy hablando de personas sin oportunidades, pero con una perspectiva temporal. Me contaba ahí, es uno de los sobresalientes. A mí me encanta mucho conocer historias de éxito, porque eso me motiva, me anima, eso me inspira a mí. Me da nueva fuerza y me alegra que ellos hayan tenido éxito. Este señor con su esposa, creo que los dos son huancaínos, pero trabajaban desde amanecida, incluyendo a sus hijos. Después hicieron, dice, su puestito y vendían sus bolsas. Sus hijos iban a hacer la tarea ahí en su puesto. Miren, pero han pasado los años. Este hombre ahora es millonario. Son millonarios estas personas ahora. Sus hijos estudian en las mejores universidades. Es dueño ahorita de un montón creo que están construyendo el último edificios de ahí en Gamarra. Es un hombre. No tuvo la oportunidad quizás de ser ingeniero ni abogado, pero con lo poco que tenía, él se esforzó. Estuvieron dispuestos a pagar el precio, porque tenían una perspectiva temporal en el futuro. Y de eso se trata. No es mala suerte por la que estamos pasando, no es mala suerte que estés en el estrato social más bajo de lo que esperabas, sino es malas decisiones, es falta de visión, no mirar el futuro, no estar dispuesto a pagar el precio. Eso es lo único. Así que dejemos de quejarnos y empecemos. El doctor Cole dice, los campeones empiezan donde están y con lo que tienen. Así es, no hay edad.
No digas, ya tengo 50, para mí es muy tarde. Usted sabe la historia de Kentucky Fried Chicken. El viejito que sale en la propaganda de ese pollo empezó a la edad de 60 años. Ya se había jubilado y empezó su negocio. Miren ustedes, así que no vale quejarse. Usted puede. Tenga una perspectiva temporal de grande plazo. Haga planes para largo plazo. Siempre desarrolle, esto es que es importante, desarrolle este tipo de mentalidad. Desarrolle este tipo de mentalidad. Yo siempre, les he contado anteriormente, hasta para comprarme un zapato yo tengo perspectiva temporal. Es decir, yo no compro un zapato porque está de moda, sino yo compro un zapato por cuánto me va a durar. ¿Ve? Eso es tener perspectiva temporal. Eso es. Porque muchas veces tomamos decisiones, la moda son pasajeras. Las modas son pasajeras. Pero la perspectiva temporal sigue adelante. Quizás no es de moda, pero yo veo en el futuro. Y todo en realidad. Las personas que tienen negocio deben tener una perspectiva temporal en el futuro. Porque los tiempos cambian. Yo he visto, lamentablemente, amigos, amistades, yo les he dicho con tiempo. Hay un caso que me puso muy triste al saber que no le fue bien. No, este es un joven muy emprendedor, muy trabajador, esforzado, wow, yo lo veo que hace de todo. Él tenía un negocio de fotografía, ¿no? Él era el que... ¿Cómo se dice esto? Cuando los rollos, ¿se acuerdan ustedes? Antes teníamos rollos. Él se compró una máquina, invirtió buena cantidad de dinero para que con esa máquina sacaba las fotografías, le entregaban el rollo y él le entregaba las fotos. Eso fue los casi 98, 99. Y a mí siempre me gusta leer. Y en una de esas lecturas, escuché que las cámaras, esas cámaras iban a pasar a la historia. Y yo se lo comenté a él para que se prepare. Digo, mira, están saliendo unas cámaras que no necesitan rollo. Estas cámaras, tú puedes transportar esas fotos a través de internet, puedes enviarlo. O también ya no se va a reproducir, sino que lo puedes tener en tu computadora, o puedes imprimirlo en cualquier lugar. Y bueno, él, posiblemente porque tenía más experiencia que yo en este campo, él dijo, no, sí, esto de acá nunca se va a acabar. No pasó ni 5 años, tuvo que cerrar su negocio, porque ya no había. Pasó con los CDs. Con los VHs, grandes empresas, ¿no? Habían empresas que alquilaban VHS, tuvieron que cerrar. Aparecieron después los CD, tuvieron el USB, se lo cerró, trajo abajo, ¿no? Después, ahora, el USB ya va a ser historia, porque ahora todo se transmite a través del internet. Entonces miren ustedes, es tener perspectiva en el futuro. Haga su negocio siempre con una perspectiva temporal. Vamos al siguiente punto. La autodisciplina es la cualidad... A ver, vamos a pasarlo. Ya, ahí estamos. La autodisciplina es la cualidad personal más importante para asegurar el éxito a largo plazo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Albert Hubbard definió la autodisciplina como la capacidad de hacer lo que se debe hacer y cuándo se debe hacer, nos guste o no.
Esto es otra cualidad. Miren, todos estos principios no es solamente para que usted lo tenga en su mente, sino es para que usted lo ejercite. La autodisciplina se desarrolla a través de un ejercicio constante, no a través de un concepto. Autodisciplina. Quiere decir que yo mismo tengo que, en primer lugar, disciplinarme. La Biblia dice en Gálatas 5:17 que los deseos de la carne es contra el espíritu. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los deseos de la carne quiere gratificación ya. Por eso los frutos de la carne es enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, en fin, todo aquello que nos lleva a tratar, a querer disfrutar lo antes posible. Esos son los frutos de la carne, que es nuestro ego. Nuestro ego quiere satisfacción inmediata. Es lo que pasó con Adán. Miren, Dios le dijo a Adán: Adán, de todo puedes comer en el huerto, menos de este árbol, porque este árbol es mío. Y a Adán justo se le ocurre, a Eva se le ocurre comer ese árbol, ¿no? Ellos podían haber seguido disfrutando de todo el paraíso, pero su carne les ganó, porque no tenían ¿qué cosa? Autodisciplina. Por eso la autodisciplina es importante. En este camino al éxito, en este camino a la prosperidad, tienes que tener autodisciplina. Esto es una cualidad muy importante. En estos tiempos, lamentablemente muchas veces esta generación está siendo criada sin autodisciplina. Hoy día quieren la satisfacción inmediata. Y lamentablemente la cultura nos lleva a eso. La cultura nos lleva a eso. Yo recuerdo cuando era todavía muy pequeño, nuestras madres cocinaban 3 veces al día, ¿no? Y era todo un rito en realidad. Una madre se sentía realizada cocinando para su familia. Era un rito. Querían hacerlo. Hoy día ya no es así. Hoy día es una carga. Y por eso los negociantes saben eso y ahora quieren aliviarle la carga. Y por eso crean artefactos que hagan las cosas por ellas. Tenemos microondas. Antes teníamos que prender la cocina. Si en la tarde teníamos que calentar la comida en una sartén o en la olla, no. Ahora en cuestión de minutos, ya sirve, mete la microondas, ya está, 2 minutos. Miren, no, la cultura nos está llevando a la satisfacción rápida, a la gratificación inmediata. El café, antes tenían que pasarlo gota a gota. Ahora no, café instantáneo, ¡guau! ¿Ve? Sopa instantánea, frijol instantáneo, todas las cosas instantáneas, la gratificación inmediata. Y lamentablemente nos estamos acostumbrando a eso, pero yo les voy a decir una verdad. Las cosas de largo plazo son siempre mejores. Siempre mejores. Los pollos criados en la casa de manera natural es mucho mejor que esos pollos que compramos, que en una semana, 2, 3 semanas creo que ya lo están, ¿no?, a base de hormonas y no sé qué. Eso es la gratificación inmediata. Criemos a nuestros hijos ejercitándolo en autodisciplina. Autodisciplina es la clave para poder tener éxito en la vida, en todo en la vida. Tomar decisiones con nuestra
no debemos permitir que eso ocurra. Usted va a ser una gran bendición para usted si usted desarrolla autodisciplina. Dice, hace muchos años Albert Hubbard definió la autodisciplina como la capacidad de hacer lo que se debe hacer cuando se debe hacer, nos guste o no. Sí, esto es verdad. Yo les he contado alguna vez, no sé si a ustedes, pero en mi testimonio, en mi experiencia, como yo les contaba, yo fui criado a la edad de creo que 8 años, me llevaron a Cañete, porque mi papá estaba muy metido en el alcoholismo, y ya no veía por nosotros, y estaba enfermo en el hospital. Entonces una tía de Cañete nos llevó, y algo que sí, esto es lo que me marcó. Y yo por eso le doy gracias a Dios, porque mi tía, esto de acá, lo que les enseño, es lo que ella dejó en mí. Una experiencia les cuento. Lo que se llama autodisciplina. El trabajo en la chacra es duro. No sé en qué estábamos trabajando, pero estábamos agotados completamente. Allí se trabaja hasta que nosotros ganábamos, en ese entonces creo que estamos cosechando maíz, y ahí tú te pones tu horario, tú te pones tu esfuerzo, es decir, porque te van a pagar de acuerdo a lo que tú has producido. Estábamos agotados a la 1 de la tarde, generalmente es la hora del almuerzo, así que nos retiramos a un costado de la chacra, bajo la sombra de un arbolito, para almorzar. Y después de almorzar, usted sabe, siempre a veces un sueñito. Entonces, mi tía decía, vamos a descansar 10 minutos, ya. Y en 10 minutos usted no va a dormir, pues. Yo justo cuando yo estoy agarrando el sueño, mi tía dice, ya se pasaron los 10 minutos, tenemos que seguir. Y lo que me marcó es que ella no esperaba nuestra respuesta. Como decíamos, no nos arreaba, sino que ella se ponía de pie y se iba a seguir trabajando. Nosotros, caballeros nomás, teníamos que seguirla a ella. Nos guste o no, tenemos que hacer. Pero ella nos mostró con el ejemplo. Eso es lo que me marcó. El ejemplo. Los líderes, los padres, nosotros somos el ejemplo. La gente que está detrás de nosotros nos va a seguir. Pero lo que arrastra es el ejemplo. Por eso la autodisciplina, primero usted debe mostrárselo. Así como mi tía no esperó nuestra respuesta, sino que ella se iba de frente a seguir trabajando. Igual en su casa. Sea usted el ejemplo de autodisciplina para sus hijos, para su familia. Esa es la mejor manera como podemos enseñarle. No es a través de una pizarra, sino a través de nuestra propia vida. Vamos a continuar, ya estamos acabando ya. Dice, ¿cuáles son esas cosas? A ver, esto es interesante, vamos a pasarlo a ver para... Ahí está, dice, ¿cuáles son esas cosas que a los fracasados no les gusta hacer? En realidad son las mismas que a los triunfadores tampoco les gusta hacer, pero las hacen. Por ejemplo, levantarse más temprano. Así es, trabajar más duro y salir más tarde de la oficina. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Escuchaba un testimonio, ¿no? Bueno, una anécdota de un jugador de fútbol, el Churre Inostroza. Le preguntaron, ¿y a ti por qué te pusieron Churre? Porque todos pensamos que le decían Churre porque era de Piura, pero no, él no era de Piura. Entonces él dijo, le preguntaron, oye, ¿tú eres de Piura? No, yo no soy de Piura. ¿Y por qué te pusieron el Churre? No, dice, le voy a decir la verdad. Me pusieron el Churre por no decirme churreta, porque así fue al comienzo. Más malo decían.
y me dejaron con churre nomás, gracias a Dios. Pero él dice, un consejo que me cambió la vida fue cuando recién llegué, justo estaba muy jovencito. Yo llegué por primera vez a la concentración de la Alianza Lima y no había, el encargado no me había designado un cuarto donde iba a dormir. Y en eso viene, dice el César Cueto. Le dice, ¿y el chibolo dónde va a dormir? Y el otro dice, no, todavía no hemos encontrado para él. Dice, ya, le dice, ven chibolo, ven, vas a dormir conmigo en mi cuarto. Y se van a dormir. Y ahí le da ¿cómo se dice? El consejo que le cambió la vida. Y le dice, mire, tú estás empezando en el equipo. Si tú quieres triunfar como jugador, tú tienes que ser el primero en levantarte y el último en acostarte. Tienes que ser el primero en entrenar y el último en salir. Nada más. Y él lo tomó muy en serio, porque su ídolo era César Cueto. Y él dice, si no hubiera sido por ese consejo, yo no hubiera triunfado como jugador. Pero gracias a ese consejo, que yo lo tomé y siempre, durante toda mi vida, yo puse en práctica ese consejo que me dio César Cueto. Miren ustedes, estamos hablando de autodisciplina. Entonces es muy importante la autodisciplina. Esto es para todo, para todo. Yo tengo 40 años, quizás un poquito más, en el Evangelio. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil. La gente que me ve piensa que es fácil. Son 40 años que todos los domingos estoy en la iglesia. Pero no fue fácil al comienzo. Es difícil. No fue fácil los días sábados, cuando era joven, estar en la iglesia. Mientras que los demás se iban a la fiesta. Mientras que los demás se iban a la discoteca. Mientras que los demás estaban mirando risas y salsas. Yo tenía que estar en la iglesia. Al principio no fue fácil. Después me acostumbré. Y ya fue mucho más fácil. Pero no fue así al comienzo. Pasa con los que quieren crecer espiritualmente. Muchas veces cuando nosotros invitamos a llevar cursos, invitamos a llevar reuniones, invitamos a orar, a estudiar, mucha gente no quiere ir a los cursos, no quieren estudiar, pero quieren tener éxito espiritualmente. Y eso no es posible. Necesitamos tener autodisciplina, estar dispuesto a pagar un precio como cristianos y también en el ministerio. El ministerio no es fácil. Por eso les digo, con esto acabamos. Ya hemos acabado ya. Ya no voy a hablar más porque si no ustedes me van a enjuiciar. Aquí hay uno más. A ver, yo quería acabar, pero ya no. A ver, vamos a ver. Ahí está, dice. El sacrificio a corto plazo es el precio que hay que pagar por la seguridad a largo plazo. El sacrificio a corto plazo es el precio que hay que pagar por la seguridad a largo plazo. Romanos 12:21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Aquí el término clave es sacrificio. Wow. Estamos hablando de finanzas. Entonces, estemos dispuestos a pagar el precio para tener éxito. Todo en la vida. Todo en la vida.
Muy bien, agradecidos a cada uno de ustedes, gracias por haberse conectado. Vamos a la aplicación de la ley, ¿no? La aplicación de la ley es importante, hermanos. Vamos a avanzar. La aplicación de la ley es importante porque si no, usted ha perdido su tiempo, como dije la semana pasada. Si usted no lo aplica, usted ha perdido su tiempo, porque ese tiempo que está invirtiendo tiene que dar fruto. Y para que dé fruto, usted tiene que aplicar lo que está aprendiendo. Para que vea resultado de este curso, usted necesita aplicar lo que está aprendiendo. Entonces, ¿y cómo se hace eso? A través de la aplicación. Dice, practique la perspectiva temporal a largo plazo en todas las facetas de su vida, sobre todo en la financiera, aunque sin olvidar la familiar y la de la salud. A ver, vamos a ver, esta es la aplicación. Ya. Piense, ahí no está, pero acá en el papel que ustedes han recibido, ahí sí está, ¿ya? En el grupo de WhatsApp, ahí está. Dice, piense en dónde le gustaría estar dentro de 5 años y empiece hoy mismo a avanzar en esa dirección. ¡Wow! Esto es importante. Piense en dónde le gustaría estar en 5 años, financieramente hablando. Y si usted quiere, en todas las áreas de su vida. En cuanto a su estudio, de repente usted es joven, o quizás en cuanto a lo familiar. Quizás necesitan una vivienda, no sé, cambiarse de vivienda, en fin. En todas las áreas de la vida es bueno trazarse metas. ¿En dónde le gustaría estar en 5 años? Ahí están, usted lo escribe. Muy poco me están enviando sus tareas y yo no quisiera, hermanos, que ustedes desperdicien el tiempo. Háganlo. No es por mí, es por ustedes. Es por ustedes. Y por eso que yo les pido, no les exijo, porque ustedes ya son mayores, pero les pido que hagan la tarea porque eso les va a ayudar a ustedes un montón. Segundo punto. Decida cuánto quiere que asciendan sus ingresos anuales al jubilarse. Elabore un plan para conseguirlo y póngalo en marcha ya mismo. ¿Cuánto quiere ganar cuando se jubile? Eso no depende del gobierno, una vez más. No depende del gobierno, depende de usted mismo. Solo depende de usted. Y yo le animo, desde ahora mismo, mire, si es posible, usted elabore su propia jubilación. ¿Cómo es que usted va a jubilarse? ¿Cómo se va a pagar su jubilación? Ahora, la mejor manera no necesariamente es la AFP, porque eso muchas veces te van a robar, te van a engañar, te van a estafar, no te van a pagar lo que te corresponde. Esa quizás no es la mejor opción. Pero ¿saben cuál es la mejor opción? La mejor opción es que usted mismo invierta ahora en un negocio, un producto que le pague su sueldo cuando usted se jubile. Eso se llama, ¿saben qué? Hacer que el dinero trabaje para uno. Se llama inversión. Inversión es lo que tú siembras para cosechar. Si ahora tú siembras, inviertes en algún servicio, negocio, algo, ¿no? De repente, no sé, en lo que se te ocurra, en lo que tú conozcas, más tarde de ahí va a venir. Hay personas que invierten, se compran una flota de taxi y de ahí viven, ¿no? Y así puedes invertir en un negocio, en fin, algo que tú conoces. De ahí va a salir tu jubilación. Y si viene lo otro, en buena hora, pero ya será un añadido, no vas a depender de eso. Amén. Muy bien.